Hoy nos metemos de lleno en un fenómeno que, la verdad, define nuestra era, esa sensación de tener la mente fragmentada. Vamos a ver por qué nos sentimos así. Seguro que es una sensación familiar, la de sentir que tinan de nosotros en mil direcciones a la vez, ¿verdad? Esa atención dividida, esa incapacidad para centrarse en una sola cosa. Pues que sepamos que no es casualidad, para nada. Es, en gran parte, una consecuencia directa del mundo en el que vivimos. Y lo bueno es que la ciencia ya le ha puesto nombre a esa sensación. Y lo que está descubriendo, bueno, está cambiando por completo cómo entendemos la mente humana. Para empezar, vamos a tener que desmontar un mito bastante extendido. Venga, vamos allá. Hablemos de esa gran mentira, la de la multitarea. Esa idea que nos han vendido durante años de que hacer 1000 cosas a la vez es sinónimo de ser más productivo. A ver, la pregunta del millón. ¿De verdad puede nuestro cerebro hacer varias cosas a la vez? La respuesta corta es no. Un no rotundo, de hecho. Pero claro, la respuesta larga es donde está lo interesante, porque nos desvela cómo funciona de verdad nuestra atención. Mucha gente cree que el cerebro es como un ordenador con varios procesadores trabajando en paralelo, pero nada más lejos de la realidad. Lo que hace en realidad es algo llamado cambio de tarea, o sea, salta de una cosa a otra a una velocidad de vértigo. Y este salto constante, esta fragmentación de la que habla Zaitovic, tiene un coste. Y es un coste alto, ¿eh? No solo perdemos eficiencia, sino que nos dejan mentalmente agotados. ¿Y por qué nos agota tanto? Pues fíjate, es que el cerebro es un auténtico devorador de energía. Consume el 20% de las calorías diarias de un adulto, es una barbaridad. Entonces, claro, cada vez que saltamos de una tarea a otra, obligamos al cerebro a hacer una especie de reinicio que quema muchísima energía. Es, como decíamos, un veneno para la productividad. Pero ojo, que esto no es solo culpa nuestra o de tener malos hábitos. Es que el entorno digital en el que vivimos está diseñado, literalmente, para secuestrar nuestra atención. Vamos a ver cómo funciona este mecanismo a un nivel, bueno, a nivel cerebral. Hay una palabra que lo define a la perfección: infoxicación, o sea, una intoxicación por información. Es justo eso, ¿no? Un bombardeo constante de datos que llega a un punto en que nuestro cerebro se satura y sencillamente ya no puede pensar con claridad. Y aquí la dopamina juega un papel protagonista. Cada notificación, cada vibración del móvil, ¡pum!, el cerebro libera una pequeña dosis de dopamina, que es el neurotransmisor de la recompensa, del placer. Ese chute químico nos crea un deseo casi irresistible de mirar el teléfono. Y claro, al hacerlo, reforzamos el hábito. Es un círculo vicioso, un bucle adictivo perfectamente diseñado del que es súper difícil salir. Y las consecuencias de vivir así, pues son bastante serias. La productividad cae en picado, por supuesto, pero es que además aumentan el estrés, la ansiedad, aparece el famoso FOMO, ese miedo a perderse algo que nos tiene atados al móvil. Y al final, nuestra capacidad para pensar en profundidad, para analizar las cosas con calma, se va al traste. Vale, pero ¿ante este panorama estamos indefensos? Pues no. Por suerte, nuestro cerebro tiene sus propias armas. Está equipado con un sistema de filtrado que es una auténtica maravilla de la ingeniería biológica. ¿Y cómo funciona exactamente? A ver, no hay que imaginar el cerebro como una esponja pasiva que lo absorbe todo. Para nada. Es más bien como el portero de una discoteca muy exclusiva. Un guardián súper sofisticado que decide activamente qué información entra y cuál se queda esperando fuera. De hecho, un estudio de la Universidad de Bremen descubrió algo alucinante. Resulta que la atención funciona con un ritmo, con un timing perfecto. Las neuronas tienen como pequeñas ventanas de oportunidad, fases en las que están receptivas. Si una señal nerviosa llega justo en ese momento, perfecto, se procesa. Pero si llega unas milésimas de segundo antes o después, se descarta, se ignora. Hablamos de una precisión de entre 10 y 20 milisegundos. Es increíble. Entonces, ¿qué pasa cuando este filtro tan preciso y elegante se ve completamente desbordado? Cuando el bombardeo de información es tan masivo que el portero no da abasto. Pues aquí es donde llegamos al corazón del asunto. Pues que el filtro falla, y cuando el filtro falla, la conciencia se fragmenta. Dicho de otro modo, la capacidad del cerebro para integrar sus diferentes partes para que trabajen juntas en armonía se rompe, y esa unidad, esa coherencia, que llamamos conciencia, empieza a hacerse añicos. Y el contraste es brutal. Por un lado tenemos la mente integrada, que es sinónimo de bienestar psicológico. Hay coherencia, hay enfoque, hay armonía. Y por otro, la mente fragmentada, que se parece mucho más al caos. Pensamientos que van y vienen sin control, estrés, una sensación de desintegración. Para que nos hagamos una idea más clara, un ejemplo clínico de esto sería el TDAH. Es una condición neurobiológica que, simplificando mucho, afecta precisamente a ese sistema cerebral de filtrado y de regulación de la atención. Y esto nos demuestra el impacto tan profundo que puede tener un fallo en este mecanismo en la vida diaria de una persona. Vale, pero la gran pregunta es, ¿podemos hacer algo? ¿Estamos condenados a vivir así? Pues la buena noticia es que no.
Claro que se pueden hacer cosas. Hay estrategias muy concretas para recuperar las riendas de nuestra atención y volver a integrar nuestra mente. El primer paso, y seguramente el más obvio, es poner un poco de orden en nuestro caos digital. Y no se trata de tirar el móvil por la ventana, sino de usar la tecnología con intención. Cosas tan sencillas como personalizar las notificaciones, quitar las alertas de las apps que no son esenciales. En definitiva, asegurarnos de que cada interrupción que permitimos tenga un valor real. Se trata de reducir el ruido de fondo. Pero esto no es solo una responsabilidad individual, ni mucho menos. La cosa va más allá. Crear entornos, ya sea en el trabajo o en los estudios, que de verdad protejan la concentración y ayuden a estructurar las tareas es clave. Es que necesitamos un cambio de mentalidad como sociedad para empezar a tratar la atención como lo que es, un recurso súper valioso y sobre todo limitado. Al final, todo vuelve a esta idea, que esta cita resume genial. Una mente integrada está en armonía. Si se rompe esa integración, aparece el caos. Y el asunto es tan profundo que el nivel de integración de nuestra mente podría incluso alterar algo que parece inamovible, como percibimos el paso del tiempo. Hay una hipótesis que es fascinante, que lo formula matemáticamente. T igual a 1 partido por X. Dicho en cristiano, la percepción subjetiva del tiempo, la T, es inversamente proporcional a la cantidad de información que procesa nuestra conciencia, la X. O sea que, cuando estamos súper concentrados o en una situación de mucho estrés, el cerebro procesa una cantidad brutal de información por segundo. El resultado, esa sensación tan extraña de que el tiempo va a cámara lenta. Seguro que a más de uno le ha pasado alguna vez. Y esto nos deja con la gran pregunta final, una que de verdad nos toca a todos. En un mundo que parece diseñado para la distracción, ¿cómo protegemos nuestro recurso más valioso, que es una mente enfocada? Porque al final del día, esto ya no va solo de ser más o menos productivos. Se ha convertido en una necesidad para nuestro bienestar mental y, sobre todo, para poder vivir y experimentar el mundo con un mínimo de profundidad y de coherencia.